Corría el año 1996. Después de un viaje financiado por el presidente Frey, 3 técnicos de la empresa Metrópolis Cable Express están a punto de instalar los dispositivos necesarios en el célebre y moderno satélite Fasad Alpha, cumpliendo el sueño de todo chileno de la época: colgarse al cable. Era febrero de ese año, bastante caluroso. Nos dirigíamos en el auto moderno de la empresa con los coaxiales en manos, dispuestos para instalar el cable para el satélite chileno. Lamentablemente, un quiltro nos salió persiguiendo, quedándonos encerrados. Nos lanzaron al espacio, quedando varados en él. Nos tomó 25 años conectar el cable y eventualmente internet. Gracias a la teoría de la relatividad de Frankenstein, no hemos envejecido. Cada semana orbitamos brevemente sobre Chile y tratamos de entender qué pasa en el país a través de la lente de las redes sociales, mientras esperamos que nos vengan a rescatar. Estación Espacial 13-2C. Nos vienen a buscar. ¿Deseas grabar tu podcast? ¿Deseas expresar las ideas con tus amigos? Contáctanos a través de Crea Estudios en el teléfono +569-8444-8058 o síguenos en el Instagram crea.estudios. Niños índigos en verdad tienen Asperger. Eso, niños índigos. Se descubre que los niños índigos tienen Asperger. ¿Usted le sacaba las etiquetas a la polera? No, usted no era niño índigo, es Asperger. Es que una vez cuando chico pasó esa weá, porque yo escuché que, así como que los niños índigos, una señora hablando que los niños índigos le sacaban la etiqueta a las poleras. Bueno, yo a todas mis poleras les saco la etiqueta, me pican. Pero yo no dije, oh, soy niño índigo, soy especial. Bueno, la etiqueta tiene un rol bastante simple, que es saber dónde está la espalda y dónde está el pecho. Y No. también saber cómo hay que lavar las cosas. Y claro, si la tenéis que planchar o no. ¿Y a qué temperatura? Sí. Nunca laven las camisas de... Las ¿De camisas qué país son los de... niños que la hicieron? Sí. ¿Qué país son los ¿De qué niños? país son Claro. los niños que la hicieron? Y si te dejan un mensaje de ¿cómo se llama? De ayuda. De ayuda en Morse. Claro. Sí. Por eso ahora se están mudando a aguas internacionales. De hecho, mira, por ahí vi flotar una estación espacial clandestina. Nos están pidiendo que los ayudemos. No, de que no los podemos ayudar porque también necesitamos ayuda. También necesitamos ayuda. Espérate, estoy sintiendo algo. Estoy sintiéndolo, ¿no? Ahí. Eso. Ahí. Bien. Ya se fue el barco, la nave espacial con niños que hacen poleras chinos y ya no tenemos interferencia. Nos conectamos con la Tierra. Hola. ¿Estamos conectados? Sí, conectamos. Hola. Rato. Hola. ¿Cómo están? Bien. Po. Oye, ¿sabes qué? Encontré unos VHS ahí. Estaba viendo el tío Valentín. ¿Tenís VHS? Ah, no, eso era otra cosa. Sí, estaba flaco en esa Sí, época. sí. Ya no es malo tener VHS. Es que lo que pasa es que las personas del siglo XXI confunden el VHS con el síndrome de inmunodeficiencia. Por ende, así que tenemos que tener ojo. Como hace rato estaba hablando del lenguaje de la calavera y los piratas, por eso dijiste, tenía un VHS y yo me asusté. Pero después de que conocí a las niñas de Venus me hice el examen y está todo bien porque me salió positivo, así que positivo es bueno, ¿no? Positivo, bueno. Como el comercial de pienso positivo. ¡Ay, qué mal! Y mira, de nuevo, yo, en los espacios de viejo culiado con Andrés Carrasco. Sí, oye, todas las campañas diferentes de ustedes son pésimas.
Oye, pero es que tengo en VHS Star Wars, po, tengo los VHS de la Guerra de las Galaxias, eh, y ahora que lo estaba viendo en 4K en Disney y más, son las medias diferencias, po. Eh, son otras películas casi. Tengo, tengo, Y hoy tengo, día estamos, Alita, bueno, tengo Alita y tengo Matrix en VIH. en Perdón, VHS. Te voy a hacer una advertencia que no se sientan ofendidos la gente que es cercana a eso. Nosotros somos estúpidos y estamos confundiendo cada una de las cosas, pero Sí, ustedes pero no son nosotros, estúpidos. a ver, para empezar, entre el Minutro, la expansión extasial y ahora el VHS. Es que este fue un chiste intencionado. Sí. Un chiste intencionado. Bueno, ahora estamos en nuestra sección de hoy, que se llama Cultura Pop. Y en Cultura Pop, bueno, siempre hablamos de cualquier estupidez, pero a veces tratamos de enfocarnos en un tema. Y es difícil, porque tendemos a irnos hacia muchos lados, muchas ramas, muchas ranas. Entonces, nada, encontré los VHS y hoy quería que hablemos, más que hablar yo, de lo que es el cine en pandemia. Y cómo cambió tanto desde que nosotros estábamos en la Tierra y arrendábamos VHS hasta hoy en día, pues. Así que dale, nada. Les cuento, pues yo cuando era chico, antes de salir, había una tienda donde arrendábamos VHS. Se llamaba Errols, estaba en el centro, y ahí fue cuando arrendé por primera vez Volver al Futuro, que era súper chico. Y luego el VHS como que se empezó a hacer famoso y abrió un lugar donde vendían VHS. Y me acuerdo que mi abuelo iba a arrendar sus películas para adultos en VHS. Y Películas arrendábamos para adultos como, como como sí. El Ciudadano Kane. Sí, po. Sí, po. 18 más. Claro, Hablando de películas, claro, 18 más, claro. los atletas de la risa en el Persa Bio Bio Sí. tenían así un stand donde tenían su Volver al Paseo Humá, su colección de Volver al Paseo Humá, pero atrás sí, todas las películas 18 más que vendían para solventar su audiovisual, sus proyectos audiovisuales. Era Sí, donde pues, mejor le iba. y me acuerdo que ahí igual era chistoso porque siempre arrendábamos muchas películas. ¿Cachai? Y era como ir todos los viernes a arrendar películas, íbamos como todos, y arrendamos como 5 o 6 películas, ¿cachai? Películas de terror, películas de acción, estreno y estas otras. Y me acuerdo que había yo era chico, pues tenía cuánto, como 13, 14 años, menos. Y me gustaba la niña que atendía, pues, pero ella era como grande, y siempre iba y la miraba. Y también había un niño que era muy fino y tenía los ojos con estos de colores. Siempre le decía a mi abuelo, ay, ¿cómo está Don Hugo? Ya viene, ¿qué quiere hoy? ¿Quiere lo mismo de siempre? Y le pasaba las otras películas y como la cobraba aparte. En otra bolsa. Sí, era cuático eso. Son bacanas esa experiencia de los videoclubs de barrio. Cerca de mi casa, la actual casa que a veces aterrizo, en donde aterrizo, allá en Santiago Centro, había un videoclub cerca de la Plaza Bogotá. Y este videoclub era el primer videoclub que arrendaba DVDs. Mira, DVDs en el año 2000, 2001, 2002, 2003, cuando el DVD de verdad no era masivo y venían autos así de lujo a arrendar DVD. Y loco, ahí nosotros, mi hermano mayor, cuando recién empezó a trabajar, bueno, mi hermano cada vez que trabajaba tenía plata, siempre o que se compraba un VHS cuando tuvimos VHS o se compraba un DVD, porque también nos gustaba mucho esto de ver películas, po. Y íbamos a este videoclub, se llamaba Los Yuli, muy conocidos, y también tenían ahí su sección 18 más y también te pasaban la película 18 más en una bolsita más oscura. Sí, yo me acuerdo sí, que yo me acuerdo que después... Dale. No, dale, Carlos, si yo ya hablé harto. Sí, no, que en el videoclub en el barrio donde vivía también, en La Pola, donde vivía en verdad, también ahí los VHS para adultos
los tenían en carátulas de colores. No mostraban explícitamente qué es lo que contenía, así que era como una sorpresa, era como igual entretenido, romántico, porque Claro. te voy a tocar cualquier cosa. Yo me imagino ahí, estoy todo preparado, listo. Le ponéis play, Sí. sale Oye, TikTok negro. Solo. Oye, lo verdaderamente interesante de lo que lleva este tema que estamos intentando tocar, el cambio de enfoque, el cambio de paradigma en la industria, ¿no? Sí, pues mira, y para allá quería ir. Sí. Porque después llegó a un supermercado, después cambiamos de videoclub, había otro en la esquina. Me acuerdo que ahí, cuando era muy chico, muy más chico, no, era primero, siempre iba a buscar Robocop. Y a mi tía yo siempre le pedía Robocop, y tenía como 4 años. Y me acuerdo que me decía, pero Ignacio, ¿no quería ver otra cosa? Y yo, no, Robocop. Después me obsesioné con las tortugas ninja, no, las tortugas ninja. Y bueno, pues, el asunto es que después este otro VHS cerró, pero llegó a un supermercado y había un Kentucky Fried Chicken. Kentucky Fried Chicken cerró y llegó un Blockbuster. Y el cambio de pasar de la tienda de VHS, como toda medio oscura, como ahí al lado del banco, pero como mal iluminada, con copias de repente que eran claramente piratas en VHS, y que llegara un Blockbuster iluminado, con alfombra, que te daban una revista, como con este olor a limpio. Fue súper radical el cambio. Radical. Y claro, bueno, recordemos, paréntesis, que el VHS ganó al Betamax porque Claro. como el VHS tenía menos calidad, pero era más pequeño, entonces podías tener más videos en la trastienda. Fue la industria de pornografía la que ganó la batalla del VHS. Pero bueno, cuando llegó el Blockbuster, llegaron los estrenos, ¿cachai? Y era bacán porque Pero habían películas. Blockbuster, disculpa que te interrumpa, el Blockbuster lo hizo menos popular. Lo sectorizó económicamente. Porque era más caro. Era más caro, era mucho más caro. Exacto. Era mucho más caro. Piensa que, no sé, pues, salían como en esa época como 3.500 a arrendar un estreno. Pero claro, pues lo podíais tener antes que. Yo no tenía cable, no tuve hasta que tenía como 18. Pero salían las películas como a los 3 meses del cine. Pues. Entonces, de repente iba al cine a ver una película, pasaban 2-3 meses y llegaba como estreno. Y el estreno eran como 3.500. Pero ahí me cambió la vida porque venía el DVD. Y los DVD tenían audio comentarios, tenían extras, tenían escenas borradas, ¿cachai? Entonces tenían todo un mundo que para mí como que me cambió todo, porque tenéis todo esto extra que era tan bacán de poder decir, oh, mira, ahí están actores que no pudieron ser, y estaban como los castings, habían easter eggs, habían juegos, me acuerdo que habían algunos DVDs que tenían juegos, entonces tenía toda una gama de cosas extra y la calidad era súper distinta. Pasar de un VHS que de repente pasaba, ya no salía este pirata narigón que se parecía a Pinocho y te decía que no pirateara ahí, que hablamos de la otro día. Y la calidad de audio era totalmente distinta, ni siquiera ya no era tan mono, era estéreo. Entonces podía yo conectar mi radio Sony y escuchar izquierda y derecha, y era toda una maravilla, ¿cachai? Sobre todo con las teles también iban mejorando. Entonces era bacán y cambió todo el mundo, como que para mí fue súper importante. Y por muchos años el DVD la llevó, po. O sea, de hecho yo me acuerdo que pinté una reja para poder comprar el VHS de La Amenaza Fantasma. Pero cuando salió El Ataque de los Clones, salió en DVD. Entonces tenía La Amenaza Fantasma en VHS, pero El Ataque de los Clones en DVD. Porque fue como ahí el cambio masivo. Y claro, pues, eventualmente todo esto también fue cambiando y llegó el Blu-ray. Llegó el Blu-ray y ya pasamos de 720 a 1080. Ya, pero debo decir que el Blu-ray no es tan masivo y no es tan popular.
y al no ser tan masivo ni tan popular, es ya de consumo de gente dedicada de un porcentaje pequeño. Ya no es masivo ni como el VHS ni como el DVD, sino es como para un sector, porque el Blu-ray no prendió. O sea, de verdad el Blu-ray, el consumo de Blu-ray, si tú ves así como en las casas, como llegó a haber un VHS Reco, un VHS de todas las marcas chinas de las multitiendas, eso no ocurrió con el Blu-ray. No. No ocurrió con el Blu-ray y eso hizo que el Blu-ray así... Y lo mismo intentaron hacer, no sé, por las grandes empresas de videojuegos, agregar que su lector de disco fuera Blu-ray, tampoco prendió. Sí, pues, Sony con el PlayStation fueron los pioneros, creo que con el PlayStation 3, si no me equivoco, los que traían lector de Blu-ray para poder ver películas. De hecho, Claro. recordemos que se lanzó junto con los DVDs de Spider-Man y al jefe de PlayStation le gustó tanto la tipografía de la película Spider-Man de Sam Raimi que usó la misma tipografía para PlayStation. Entonces PlayStation 3 salía con la misma tipografía que las películas de Spider-Man de Sam Raimi. Dato curioso. Claro, pues, entonces, como tú dices, el Blu-ray no aprendió mucho, tenía más calidad, pero era bastante más caro. Entonces la gente empezó a irse a lo pirata. Y me acuerdo ahí que había un niño que era, creo que era hijo del tipo de la fotocopiadora, que empezó a vender DVDs piratas afuera del Blockbuster. Entonces, la gente, en vez de entrar al Blockbuster y pagar 3.500 por arrendar una película, le pagaba a este cabro chico lucas y se llevaba la misma película para la casa. El cabro chico, no sé, ganó mucha plata y Blockbuster cerró. Probablemente solo por la culpa de él. Oye, pero No, sí, o sea, espérate. Blockbuster cerró gracias a eso. No, es broma, es Quebró broma, a es nivel broma. mundial por un niño Por chileno. él. Sí. Niño En chileno exclusiva. destroza Blockbuster. En exclusiva. Por si usted no lo sabía. Por si no lo sabía. Mira, hay cosas que quiero comentar sobre el VHS que tiene cuestiones nostálgicas. Voy a recomendar un canal de YouTube de un chico que se llama Yo no salgo a la calle y él comenta todas estas cosas, tiene colección de VHS, es una colección que le cuesta ¿cómo se llama? La pieza, porque el VHS es muy grande y muy aparatoso hoy en día para los coleccionistas y es muy barato. También tiene, vuelvo a decirlo, de lo nostálgico, que claro, al igual que los cassettes para grabar música, la gente grababa sus ¿cómo se llama? Sus programas de televisión, dibujos o películas en la casa, cuando la pasaban por la televisión, y uno solía, por lo menos yo en mi casa con mi hermano teníamos colecciones, por ejemplo, grabamos todo Samurai X en VHS. Grabamos gran parte, de hecho nosotros nos llegó, no sé cómo nos llegó en el año 98, nos llegó el final de Dragon Ball GT en japonés, cuando nadie lo había visto, así, no sé cómo nos llegó de alguna señal y lo vi y nadie me creía, pero fue porque nos llegó a través de un VHS pirata, del pirata, y tenía esa magia el VHS que uno podía grabar cosas. Sí, pues a mí me pasó con Evangelion. Yo vi Evangelion en VHS poco tiempo después que salió. Salió en Japón y yo al año, creo, calculando, ya lo tenía en VHS, mucho tiempo antes de que pensaran en transmitirlo en televisión. Oye, pero Con Akira yo lo vi en VHS También. y fueron, no sé, 6 años después, incluso 10 años después que yo lo vi, salió en televisión, y yo lo vi. Akira yo lo vi en VHS entre el año 96 o año 97, en VHS también. Al igual que las películas de Dragon Ball Z en españolísimo. Y debo decir que me gustaba el doblaje españolísimo. Hoy día que se burlen del doblaje españolísimo, me duele, porque me gustaba, que dijeran Son Wanda. Señor Pico. No, y lo otro es que el VHS tú podías grabar muchas películas. Yo me acuerdo que de repente tenía que elegir en las películas que no veía y grabarlas encima. Tenías que elegir entre EP o SP. Claro, con SP se veía un poco mejor, pero tenías 2 horas. Con EP tenías 6 horas, pero se escuchaba como el Loli. Sí, y me acuerdo que tenía Volver al Futuro, la trilogía, en EP, grabada de la tele,
Y a veces yo me conseguía el VHS de mi tía, los conectaba por coaxial y hacía mis propios como mashups. Entonces, creo que, no, sí, con Volver al Futuro hice eso, pues como que lo arrendaba y después me lo grababa en EP, la veía completa, ponía pausa, ponía el segundo y después volvía a grabar y terminaba como justo antes que empezaran los créditos. Y con Indiana Jones también, porque tenía como las 3 Indiana Jones en un VHS. Claro, eso. Bueno, Carlos, avanzando en la historia. pero deja, Carlos iba a decir algo hace rato. No, yo iba a decir que me empecé a acordar que leí algo por ahí que el dueño de Netflix en esa época, en mitad de los 90, principios de los 2000, cachó esta industria y empezó como a ofrecer el mismo servicio que estaba ofreciendo Blockbuster, pero a través de este banco, pero a través de Internet, precursor de la plataforma de Internet en la cual tú podías reservar, lo mismo que hacía ahí en Blockbuster, pero te lo iban a dejar a la casa y tenía ahí un tiempo un poquito más prolongado para poder arrendar los VHS y después los DVD. Claro. Leí el otro día. Y que después se fue transformando. Claro, porque al principio te los mandaban por correo. Sí, po. Igual, Sí. y en algún momento se le ofreció a Blockbuster comprar Netflix por $50 millones. Y Blockbuster no quiso. Se rieron. ¿Cómo van a querer comprar por $50 millones de dólares, que era harto Netflix? ¿Qué es Netflix? Películas por la red. No. ¿Cómo te voy a comprar? ¿Cómo te voy a comprar tu emprendimiento que tienes en tu garage? Sí. Bueno, no sé si todos sepan, pero Blockbuster murió gracias a este niño de Renca. Y ahora solo queda un Blockbuster en el mundo, el último Blockbuster, literalmente queda solo uno. Y bueno, Netflix es un imperio de miles de millones de dólares que abarca todo lo que es hoy. Y después de que salió el Blu-ray, pasamos al streaming. Sí. Yo me acuerdo que contraté Netflix el día que salió. El primer día que estuvo Netflix, yo lo tuve, porque quería estar ahí. Y tenían un catálogo súper limitado, pero siempre se quedaba pegado, porque como internet era bastante malo, como que veía y pausaba, después se veía como Minecraft y después seguía. Pero me faltaba eso, y siempre me faltó, y me ha faltado hasta el día de hoy, los extras, el audio comentario. Que a mí siempre me gustó, y de repente mi gran crítica es que no tienes estos extras hasta ahora que llegó Disney+, que algunas películas tienen extra, pero no sé, pues igual ponte tú, yo me acuerdo que tenía en los DVDs del Señor de los Anillos, de la edición extendida, que eran solo las películas. Porque acuérdate que había un formato de DVD donde tú podías grabar solo la película y se ponía play, no tenía ni menú. El VCD. El VCD, gracias. El VCD. Lo que somos Entonces, cabros yo tenía- chicos, que éramos cabros chicos de Puebla, también nos vinculamos con eso, coqueteamos con el VCD. Sí, es que Hartos conciertos también. La diferencia Sí. es que el VCD no estaba grabado en DVD, estaba grabado en CD. Estaba Sí, grabado en po. CD. Estaba grabado Yo tenía eran como 12 CDs, creo que todavía los deben estar en algún lugar, no están rotos. Deben estar por ahí, El Señor del Anillo extendido en VCD. Claro, pues, pero después teniendo los DVD y teniendo los Blu-ray de la edición extendida de colección del Señor del Anillo, pucha, ahí venía un tutorial de cómo lo hicieron, ¿cachai? Venía, podíais descubrir que había un pelado que estuvo como 3 años solo haciendo cotas de malla, de 9 de la mañana a 7 de la tarde, de lunes a viernes, y solo hacía cotas de malla, no hacía nada más, pero todas las cotas de malla las hizo él y después él y un amigo. Y él feliz, así onda, alucinaba, y estaba encerrado todo el día haciendo solo cotas de malla. ¿Por qué? Porque Peter Jackson era un ñoño del DVD, entonces le gustaba tener todo esto. Pero ahora que después salió, yo tengo la versión extendida en Apple, lo tengo en iTunes, lo puedo ver en el Apple TV, pero no viene con estas cosas, porque como que falta eso. Y luego, ya últimamente dimos el gran salto a 4K, que es calidad cine.
Claro, para eso primero tienes que tener una conexión de internet que lo resista, tienes que tener un sistema de audio 5.1 para poder aprovecharlo, o en su efecto un Atmos, que es sonido basado en objetos, donde ya podéis tener los parlantes que se te ocurran, podéis tener los que quieras. Necesitas una tele 4K, necesitas tener una Xbox, si es que queréis verlo, y un cable específico. Y como que... y hay muchos sistemas, porque tu Netflix te ofrece 4K, pero yo creo que no es lo mismo que tener un Blu-ray 4K. Y los Blu-ray 4K casi no hay. De hecho, hay películas que nunca pasaron a Blu-ray normal, y las películas que hay en 4K son solo los estrenos de hace un par de años, pero para atrás como que no existen. Como que no existen. Entonces como que de repente tenéis que estar esperando que salgan. Y cuando salen, no vienen en todos los idiomas. Porque tú el otro día salió They Live, ellos viven. No sé si se acuerdan. Sí. Sí. Donde se ponía los lentes y leía que era Consume, de John Carpenter. Sí, pues. No, sí, Peliculaza. es buena esa película. Sí, tiene unos lentes que te Oye, el otro día, revelan la realidad. nada que ver, pero el otro día no me acuerdo quién dijo que esa película, la intención no era hacer una película más de ciencia ficción o algo por el estilo, sino que su intención era hacer un documental. Y yo me quedé pensando en eso, fue como, en verdad, si la veí, tiene bastantes tintes de documental medio experimental, combinado con ficción. Es bien interesante eso. Bueno, ese era mi dato aparte. No, yo confirmo, es totalmente real. De hecho, esos extraterrestres son reales. Los vimos aquí en la estación espacial. Sí. Nos tocaron la puerta y dijeron, ¿tiene un minuto para hablar del consumismo? Nos vinieron a vender los lentes. Nos dijeron, estamos en bajada. Obi. Sí. Ya, pues, y esta película yo me acuerdo que yo la veía en VHS. Pero ahora que salió en 4K, no es lo mismo, porque ni siquiera viene con subtítulos en español. Entonces ya tenéis todo un mercado que no... Akira también salió en 4K, pero no viene ni con audio ni con subtítulos en español. Entonces, independiente de que nosotros o yo pueda ver en inglés, igual como que no vienen. Y también estaba pensando en Evangelion, que Evangelion ahora está solo en Netflix, pero no sé si recuerdan que estaba como cambiado, como que estaba medio censurado, cambiaron Sí, algunas tiene cosas por allá. ¿Te acuerdas, Carlos, algo, Andrés? Lo que pasa es que en Evangelion fue que el ending que tuvo problemas con Netflix era que la gracia que al final sale la canción Fly Me to the Moon. ¿Y cuál era la gracia de la canción Fly Me to the Moon? Era que cada actriz que hacía un personaje femenino en Evangelion interpretaba esa canción. Y eso era lo que le gustaba a la fanaticada. Y en Netflix sacaron esa versión quizás por derechos de autor acá en América, Norteamérica, y pusieron una música genérica. Es lo mismo que pasaba con esta, la de Al Bundy, que tampoco tenía la música de Frank Sinatra. Love and the Marriage. Love and the Marriage. Bueno, también no tenía la de... Pero ¿sabes qué pasa? Esto de las cosas que tienen que ver con como el merchandising, pero que está dentro del producto, en este caso en el producto audiovisual, su merchandising o lo que tenga que ver con los regalos, son los extras, escenas borradas y cosas así. También pasaba en los videojuegos. Los videojuegos no solo traían, por ejemplo, en el juego más famoso de RPG de lo que es Super Nintendo y después PlayStation 1, que es el Chrono Trigger. En sus primeras versiones traían un mapa desplegable y que tú lo podías enmarcar, y traían regalitos. Hoy en día los videojuegos no traen nada más que un papel indicativo, así como no trae nada. Hoy en día los juegos videos también está pasando eso mismo, y están como Netflixizando las cosas, que en el fondo ni siquiera ya se están vendiendo los juegos en físico, se descargan. Claro. Y mira, súper bien. Quería ir para allá, no les dije y me ganaste. Allá va la cosa. No sé si se acuerdan ustedes de Plantas vs Zombies.
Sí. Sí, de nombre. ¿Lo jugaron? ¿Lo jugaron? A mí me instalaron Pet Society nomás. Ya no, yo jugaba caleta Planta No vs estoy Zombies jugando. y lo compré en el iPhone. Como cuando salió el iPhone, cuando salieron estas aplicaciones, yo pagué con plata real el juego. ¿Y qué pasó? Que después de un año, PopCap, que era la empresa, fue comprada. No recuerdo por quién, si alguien me ayuda en los comentarios, creo que fue por EA, voy a buscarlo. ¿Y qué pasó? Que sacaron el juego de la tienda. Entonces, aquello por lo que yo había pagado ya no era mío. Yo pagué por un juego y ya no era mío. Ya no era Y tuyo. luego hicieron una nueva versión y en la nueva versión tú tenías que o pagar de nuevo, compró EA Games. Tenías Claro. que pagar por nuevo o aguantarte las publicidades. ¿Se acuerdan que hace Sí. un rato les comenté que yo tenía El Señor de los Anillos extendida en Apple? Por temas de derechos lo sacaron y yo dejé de tenerla oficial y real en mi cuenta y ya no lo podía ver, me lo quitaron. Y pasa mucho con el tema de las películas en Netflix, que de repente llegan y se van. Entonces, estamos hablando de un modelo de mercado donde tú, aunque compres algo, ya no te pertenece. Y habían rumores de que los juegos de PlayStation 3 ya no iban a estar disponibles. Lo cual tampoco me extrañaría. Hoy día Sony dijo que eso era mentira, que sí iban a estar, pero decían que los juegos digitales de PlayStation 3 ya no los voy a poder descargar. Es que ahí pasó algo. El presidente hizo el anuncio de que la Play Store ya no iba a tener soporte para PlayStation 3. Ya no lo iba a tener y por ende se están enfocando en su última consola, pero eso no le gustó a la comunidad porque de pronto hay juegos que tú compras en físico de la PlayStation 3, que tú los metes a la PlayStation 3 y te dice tiene que actualizar el juego y te lo actualiza desde la nube de Play Store y por ende ese juego que tú compraste en CD iba a quedar obsoleto. Porque ya la PC, porque el soporte de la nube ya no iba a existir. Y quedó la embarrar la comunidad gamer porque mucha gente tiene su CD de su juego y para andar necesita el soporte de la nube de internet. Sí, y por eso sí, salió el presidente de PlayStation, no recuerdo su nombre, alguien que debe tener un water con Bluetooth y que no debe pertenecer a esta realidad y que debe pensar que todo el mundo tiene PlayStation 5. Bueno, la solución era comprarse una PlayStation 3 de 1 tera chipeada y con todos los juegos descargados, que eso más de algún compatriota del Perú lo debe hacer. Si los compatriotas del Perú son maestros en chipear cosas y uno se mete en internet y uno lo aprende todo de los compatriotas del Perú. Démosle las gracias a ese tipo de gente que brinda un servicio a la comunidad pirata, que la reivindicación, eso es importante. Como ya basta como de denostarlo. Yo lo que iba a comentar con respecto a todo, más que nada enfocado en todo lo que tiene que ver con la industria del cine, de la serie, es este encuentro, este conflicto entre el cambio de paradigma, lo que tú hablabas, Ignacio, lo que hemos estado conversando todo el rato, que para allá va, es como de qué manera Netflix, desde Netflix y todas las plataformas de streaming han cambiado la manera en que se hacen las cosas. No solo en relación a la industria que ha ido mutando, pero que se ha ido como de alguna manera extinguiendo cada etapa, una por sobre la otra, como no solo en conflicto con eso, sino que también en conflicto con la manera en que se hacen las películas y que se hacen las series para ir no sé, antes de la pandemia, para ir a verla al cine, ¿cachai? Comprar tu entrada, ir a verla, ir a sentarte y vivir la experiencia del cine. Yo sé que, no sé, a lo mejor me voy a carrillar, hubo algo de eso cuando salió la industria del VHS, cuando podías tener la película en tu casa. Supongo que no sé, los dueños de los cines o la gente que hacía películas en Hollywood y en otros países pusieron el grito en el cielo, y tal como lo han estado haciendo últimamente algunos directores de Hollywood, obviamente también pasa con otros directores en otros países, pero
Mira, creo que con respecto al cine tradicional no va a haber, a pesar de los cambios, no va a haber, no se va a extinguir, pero sí creo que es otra cosa lo que está pasando ahora. No es cine tradicional, no son series tradicionales, es otra cosa. Incluso se ve en el tipo de actuación y en el tipo de film que tienen, ¿no? El Claro. tipo de cámara, la manera en que se graba, es un lenguaje parecido, pero no es lo mismo. Algo No es lo parecido a mismo, lo que no. pasa como a las Mira, performances o a las manifestaciones escénicas que no son teatro, que se han estado haciendo desde la pandemia hasta ahora. Y lo último que me gustaría decir también es que qué buen momento para el streaming, como qué buen timing tuvieron para vivir como su punto más álgido ahora en que tenemos una pandemia. Eh, Eso. claro. Sí, mira, para ir terminando, yo lo último que quería añadir eran dos cosas específicas. Uno, que he visto películas que tengo en 4K en Netflix 4K. Y sabéis que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Si ustedes no lo saben cómo funciona, Netflix tiene el gran problema que tenía Netflix y todo el otro streaming era resolver la compresión. Es decir, tomar un archivo, usar un algoritmo matemático y achicarlo para poder descargarlo a través de Internet, ¿ya? La idea es que sea la mayor calidad posible con el menor peso para que tú puedas tener películas en 4K, que es como calidad cine, y bajarla por un ancho de banda regular. ¿Qué hace Netflix? Toma las películas, las analiza y va viendo los cambios en la escena. Entonces, por ejemplo, si yo aquí me están filmando y solo muevo mi boca y lo demás, el fondo no cambia, el streaming mantiene el cuadro y no lo descarga de nuevo hasta que hay un cambio. Entonces, si el cuadro se mueve, tienes un nuevo cuadro, pero si no es el mismo. ¿Qué pasa? Que esto hace que si tú ves películas en 4K en streaming, de repente ves que el fondo como que no se mueve, como que parece una foto. Pero el personaje sí, y esto afecta en cuando tú grabas en digital, porque cuando grabas en digital, la compresión es la misma. Pero cuando tú grabas en film, tú filmas en una cinta real como si estuvieras sacando fotos. Y esto tiene un grano, un granulado. Y cuando la procesas con elementos químicos, tiene un grano de cada cuadro que es distinto. Entonces, cuando tú ves la película en 4K, vienen, si son más antiguas, con estos granos que de repente se pierden o se ponen como en pausa en las películas de streaming. ¿Cachai o no? Entonces, para mí, igual tener la película física es súper distinto de poder verla, porque tiene una calidad en la compresión que no es la misma y que de repente que yo soy bien pesado con la calidad de la imagen, para mí se nota ver la diferencia de una película. Lo otro es que la forma en que la filman de repente es ya no con tantos fondos en movimiento. ¿Cachai? Todas estas películas en Netflix de repente tienen esto que no tienen como el fondo en movimiento. Y uno dice, ya, es como una película de televisión, ¿cachai? ¿Por qué? Porque la están filmando para este formato. Y lo último que quería decir era que igual también ha cambiado en cómo consumimos, porque por ejemplo, yo ahora, el otro día, el fin de semana estaba viendo Antes del Anochecer, y en la mitad de la película se me salió el año de HBO. Y tuve que contratarlo por un mes porque estoy esperando a que llegue HBO Max, que va a traer como todo el catálogo de películas antiguas, Cartoon Network y Warner, más lo de HBO. Pero va a tener películas que se van a estrenar ahí, po. No sé si cacharon algo de eso. Sí. Que va a tener Matrix, se va a estrenar directo ahí. Duna se va a estrenar directo ahí. Creo que Kong versus Godzilla ya está ahí en Estados Unidos. Entonces, cambió también cómo se estrena. Qué mala película con versus Godzilla. La vi. No la he visto. No, spoiler. No, nada de spoiler. Nada de spoiler, Ignacio. Mala. Tampoco la vi. Mala la película. Mala. Ese es mi spoiler.
Es mala. Mala, manso spoiler, mala la película, mala. Me quedé dormido, compadre. Y para mí que me quedé dormido, en serio, soy una persona que ve películas, disfruta el cine, mala la película. Pero bueno, continúa ahí tus Te últimas. creo. No, y eso, pues, entonces también, o pensemos lo que pasó con Disney, pues, que si ya tenía todas estas películas Marvel que eran como series, donde contrataban a directores que son directores de series. ¿Por qué? Porque los actores conocen más su personaje, entonces un director de serie está acostumbrado a no dirigir al actor en cómo hacer su personaje, sino que es el actor el que ya sabe quién es. Entonces por eso necesitan a directores de series, pero después tenéis directores que no son tan buenos. O sea, yo amo las películas Marvel, pero jamás le voy a discutir a alguien que me diga que su calidad cinematográfica es baja, porque lo es. Sí, po. Lo es. Son entretenidas, pero no hay dirección. La dirección de fotografía es malísima. Sí, es que excepto en algunas. el cine como tal, hay mucha gente que no lo entiende así, quizás me pongo un poco ñoño con respecto a esto, pero es un lenguaje. Y al cambiar la manera en que se hacen las cosas, el lenguaje cambia. Entonces, por eso, a lo mejor cuando sale Scorsese diciendo que las películas de Netflix o las películas, no sé, de Marvel no son cine, lo dice desde ese punto de vista, no lo dice porque no sé, una película. Porque tú veis que está bien, que está haciendo una película. Pero Pero así. me quiero agarrar de lo que está diciendo el Carlos y lo que hemos estado hablando desde el símbolo de la calavera con los dos fémur, que en el fondo el lenguaje va cambiando y va mutando con el tiempo. Claro, Y claro. nosotros estamos ahora viendo, por ejemplo, yo no he visto ninguna de las películas de Marvel, no porque no me gustan, nomás no las he visto, pero entiendo a lo que vas con el... Ahora, si uno retrocede y habla con gente de tercera edad, gente que veía, no sé, pues, películas como Casablanca, películas Sí, como claro. todas estas películas de la Segunda Guerra Mundial entre alemanes y nazis y esas cosas, perdón, entre nazis y judíos, perdón, eh, Los aliados. ellos te dicen, cuando empezó a aparecer el cine de los 80 más de los 90 dicen, pero el cine ya no es como antes, ya no hacen las películas como antes. Y nosotros estábamos acostumbrados a lo que era 80, 90, 2000. Ya nosotros estamos teniendo ese discurso, pero no con una añoranza hacia atrás, sino que estamos dándonos cuenta que el discurso cambió y que ahora las películas están enfocadas a como que si fueran una serie, que tiene Sí, rentabilidad y continuidad, como lo hizo Continuidad. Marvel de manera sí. magistral. Yo quiero aclarar ese punto con respecto a lo que tú dices, como no es que sea malo, no estamos hablando de eso, Está estamos, cambiando, estamos hablando estamos de en un que momento del es cambio. distinto, es otra cosa, ¿cachai? Y hay que asumir eso. Eh, Eso es, Sí, finalmente. porque ponte tú, estas películas como Ben-Hur, Cleopatra, eran Claro. las bellas producciones, Sí, donde po. tenían estos sets gigantes, pero después se dieron cuenta que en verdad estaban gastando mucha plata y empezaron a crear historias más pequeñas, no tan épicas, para poder ahorrar dinero. Más Y íntima. sí, pues más íntima. Y tenemos otro tipo de lenguaje. Y ahora con el tema del cine digital, y yo entiendo a Tarantino, no son fotografías en movimientos, son videos. Entonces tú ves cualquier película Marvel, no tiene un gran fotografía. Pero por ejemplo, no sé, pues tú ves Joker. Joker tiene grano, pero es un grano artificial que lo hicieron con un programa que emula el grano del film, pero la filmaron en digital. Sí, po. ¿Cachai? Pero aún así se ve como cine, ¿por qué? Porque tiene este grano. Y ahora que estaba viendo en varias películas de Netflix, esta de Run, de una niña que es como inválida y que sospecha que la mamá le está dando unas pastillas, creo que Run era, buena la película, eh, como que mucha gente no le gustó, yo la veía y me daba la sensación de estar viendo como una serie, como que todas las películas de Netflix son súper parecidas, porque están como grabadas con las mismas cámaras, lo que les decía, pues este lenguaje donde de repente hay pocas cosas en movimiento. ¿Por qué? Porque necesitan ahorrar ancho de banda. Y como que todas son súper digital y en el fondo se ven como un estilo de cine. Y me pasa a mí que, bueno, como todos saben, yo odio el cine chileno porque no tiene una dirección de fotografía realmente buena, no tiene una dirección. Pero el otro día no vi, solo vi pedacitos de Tengo Miedo Torero,
Ujú. y quedé maravillado con los pocos segundos que vi, la dirección de fotografía que tenía y la dirección de la película. Todavía no la veo entera, pero los pocos segundos que vi me anonadaron. Era hermosa la película, muy bien Es lo mejor que filmada, tiene. muy Es bien lo mejor hecha. que tiene. No, Sí. no la he visto, pero los pocos segundos que vi, una dirección de fotografía hermosa. Y me dio esa sensación como de cine clásico, como lo que yo digo, esto es cine. No como otras películas chilenas que tú decís, oye, pero esto es como una telenovela. Eh, Sí. ¿Cachai? Y Sí. ponte tú, no sé, po, hablando de formatos, vi finalmente, después de todos estos años, vi No. Me costó. Ajá. No terminé de verla, pero oh, qué película más mal dirigida. Independiente que te guste o no, independiente de que te resuene el contenido de la película, loco, lenguaje cinematográfico no existe. Este loco es un pésimo director. Como que había partes donde hacía zoom in, zoom out, zoom in, zoom out. Y la cámara se movía y era como el papá jugando con el cabro chico. Y yo decía, pero ¿por qué? Es como que, ¿quién grabó esto? ¿Quién dirigió esto? Nadie. Mal dirigida como Loli, y más encima con un formato como de cámara de los 80, pero en esa Como época la gente café. solo filmaba en sus casas, las películas de los 80 no. Entonces como que el medio para dar un mensaje estaba mal, todo mal. Y la película mal dirigida, y más encima salía Luis Ñeco, entonces más encima. Ya. Yo. Bueno, me- me- eso era. Quería hablar de cine, cómo cambió, y que contáramos nuestra experiencia, y más que nada quería como hablar de los cambios en los paradigmas de cine. Eso, creo que ya estamos. me acaban de tocar acá la puerta, la escotilla, porque me vinieron a dejar un VHS que mandé a arreglar. Los cabezales, Había que soplarlo. los Sí. cabezales estaban ahí medio Esa es mal. la técnica. Es que muchas películas 18 más me dijeron. Oiga, caballero, deje las películas 18 más, me dijo ahí el alienígena. Sí, pues. No seas descarado, le dije. Bueno, pero Oye, a pienso mí que también. desde que aparecieron en internet, los teléfonos empezaron a hacer con pantallas más grandes. La dejo ahí. Sí. Oye, a mí me vinieron a buscar también, por fin, están afuera esperándome porque quieren, no sé, quieren que grabe un documental con unas cabras y unos cabros de Coruscant, pero no sé de qué, no sé de qué se trata. Voy a ver, pues. Dale. A ver si me gusta el guión. Ya, pues cabros, nos despedimos, que estén muy bien, gracias a todos nuestros auspiciadores, que no son ninguno más que Crea Estudios. Recuerda que si quieres grabar un podcast, vaya a Crea Estudios, les cobramos barato, aunque estemos en pandemia, arte en resistencia y clandestinidad. Usted ya sabe dónde buscarnos. Sí, también invitar a la gente que nos escucha que comparta nuestro trabajo acá, nuestras conversaciones, nuestro hueveo, y que, nada, pues, que nos ayuden también mencionándonos qué temas les gustaría que mencionáramos, qué temas les gustaría que criticáramos, y nada, pues dejo esa invitación abierta. Eso más que nada, nos estamos despidiendo, nos estamos viendo la próxima semana. Esto fue Estación Espacial 1323. Nos vienen a buscar. Hasta luego. Chao. Puto Quinto. Chao.